noches. Amén, doy gracias a Dios por esta oportunidad. También doy gracias a mi pastor por este privilegio y a usted por venir, y a los que nos ven, pues también les damos la bienvenida, ¿verdad? Vamos a entrar a la palabra de Dios. Si tiene su Biblia, ábrala en el libro de Hechos 1. Amén. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. Este viernes, mis hermanos, pasado terminó la conferencia bíblica internacional de nuestro compañerismo allá en la ciudad de Prescott, Arizona. Es nuestra iglesia líder, ¿verdad? A nivel mundial, nuestra iglesia madre, la madre de todos, ¿verdad? A nivel del compañerismo. Y en esta conferencia, mis hermanos, se anunciaron 17 nuevas iglesias, ¿verdad? Es decir, 19 parejas fueron enviadas al ministerio, a pastorear, amén, y 8 de ellas salieron a lo que es Estados Unidos, y 9 parejas a otras naciones, ¿verdad? Parejas internacionales, 9, en total 17, y esto, mis hermanos, es impactante, esto es inspirador. ¿Cuántos dicen amén? Yo estaba viendo la fotografía, no pude ver la conferencia como tal, pero estaba viendo unas fotografías y pude reconocer a un pastor que fue anunciado a otra nación, ¿verdad? Y este pastor ya había sido misionero en Panamá, así que es algo impactante, es algo inspirador ver a esta gente, mis hermanos, que tienen aún el deseo de salir a predicar el evangelio. Ahora, mis hermanos, siendo realistas, estas personas que salen a otras naciones o que salen a diferentes ciudades de sus propias naciones a abrir iglesias, únicamente, mis hermanos, podemos decir que representa un porcentaje muy pequeño de lo que es una congregación. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos decir es el 1% de los cristianos que están yendo a predicar. Aunque eso nos impacte, realmente, mis hermanos, no es suficiente. ¿Cuántos saben eso? Ahora, mis hermanos, la realidad es que no todos no todos tienen o no todos van a tener algún ministerio en particular, ¿verdad? No todos van a tener el llamado a ir a las naciones, a ir a tomar una ciudad. No todos tienen ese ministerio. ¿Cuándo están conscientes de eso? Amén. Ahora, mis hermanos, cuando yo veo, ¿verdad?, todo esto que hace nuestro compañerismo, me pregunto, ¿qué pasa con aquellos que no van a ir al ministerio? ¿Qué pasa con aquellos, mis hermanos, que no van a tomar una nación, que no van a tomar una ciudad? ¿Acaso ellos son menos importantes que los que sí van? ¿Acaso ellos tienen menos responsabilidad de predicar a Cristo que los que sí tienen un llamado? Y la respuesta es no. Dios no se limita a una estrategia únicamente, sino que la expansión del reino, mis hermanos, tiene como fin mostrar la buena noticia del evangelio a través de cada hombre y mujer capacitado y transformado por el Espíritu Santo para ser testigos de Jesús. Aleluya. Es decir, cada uno de nosotros no escapamos a esta responsabilidad. Y quiero decirle algo en este día, mis hermanos: esta responsabilidad es una promesa de Dios para nuestras vidas. Y vamos a leer Hechos 1, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor mi Dios. Yo te pido en este día, levante, Señor mi Dios, un remanente, un pueblo escogido, Señor mi Dios, para ser testigos tuyos, Señor mi Dios, no por imposición, Señor mi Dios, no por obligación, Señor mi Dios, sino por obediencia, Señor mi Dios, en la promesa que tú nos has dado de ser testigos de ti, de tu evangelio, de tu poder, Señor mi Dios. Permítenos, Señor mi Dios, hablar sin temor, Señor mi Dios, de Cristo Jesús. Yo te doy gracias. Amén. He titulado a este sermón: verdaderos testigos. Y quiero ver en primer lugar, mis hermanos, la necesidad de ser testigos. La importancia principal para nuestro Señor Jesús, como vemos en nuestra historia, mis hermanos, es algo interesante, ¿verdad? El libro de los Hechos, dice la Escritura, comienza narrando lo que fue después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para este tiempo el Señor Jesús ya ha resucitado. Y dice la Escritura, se le apareció por muchos días a sus discípulos y estuvo enseñándoles, estuvo con ellos. Y escuche bien, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que mientras acontece todo esto, ¿verdad? Pues seguramente los discípulos están felices, están contentos de ver a su maestro, a su salvador aún con vida, verlos ahí recibiendo enseñanza de parte de él. Pero, mis hermanos, eso no era todo. No había terminado, mis hermanos, los planes de Dios para con ellos. Había algo más, había un interés de nuestro Señor Jesucristo. Había algo, mis hermanos, que iba a suceder. Y esto era, mis hermanos, que el Evangelio se daría a conocer a muchas personas. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, esa es la importancia principal del Señor Jesús, que mucha gente pueda conocer el Evangelio. Ese Evangelio que ha transformado a los discípulos y a la multitud de seguidores que tenían en aquel tiempo. Pero, mis hermanos, el Evangelio tendría que ir mucho más allá de lo que en ese tiempo había sucedido. Ahora, mis hermanos, yo creo que cada uno de nosotros estamos interesados en saber y en obedecer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. ¿Cuánto dicen amén? Estamos interesados en saber, mis hermanos, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, dice la palabra de Dios que el Señor les dice: mire, tienen que permanecer juntos en Jerusalén, porque hay una promesa que se les va a cumplir a ustedes. Esa profecía del profeta Joel iba, mis hermanos, a tener cumplimiento dentro de poco tiempo para ellos. Y la palabra de Dios, mis hermanos, dice que los discípulos no estaban muy convencidos, ¿verdad? No estaban muy contentos, porque dice la palabra de Dios, mis hermanos, que los discípulos comienzan a hacer una pregunta. Dice la palabra de Dios en el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hacen una pregunta, mis hermanos,
genuina, una pregunta, mis hermanos, legítima. Y quiero que escuche lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Aquí hay algo interesante en esta traducción, mis hermanos, porque dice que preguntaron con insistencia. En el texto griego, mis hermanos, habla de la palabra inquirir. Y inquirir lo que quiere decir es que trataban, mis hermanos, de tener conocimiento acerca de un tema a través de preguntas. Es decir, mis hermanos, lo que ellos están preguntando no es una pregunta por preguntar, ¿verdad? Muchas veces nosotros a veces hablamos con personas, ¿verdad? Que tienen cierto conocimiento, y en lo que estamos platicando, pues a veces decimos, bueno, ya que estamos hablando, y le hace uno la pregunta para aprovechar la conversación, ¿verdad? Dice, ya que estamos aquí, ya que te veo, mira, y le hace la pregunta. Pero esa pregunta que están haciendo los discípulos no es porque no tengan otra cosa que hablar con Jesús. Dice la Escritura, mis hermanos, han formulado esta pregunta, y dice la Escritura que lo han hecho insistentemente. Es decir, quieren, mis hermanos, una respuesta. Amén. Y esta pregunta, mis hermanos, tiene que ver con las necesidades reales de ellos. La política, mis hermanos, la opresión dentro de Israel era real. Era un problema, era una preocupación de ellos. Y por eso preguntan que si va a ser restaurado el reino hoy o después o cuándo. Existe una preocupación. Quiero decirle algo, mis hermanos, usted y yo tenemos la misma condición. Mientras Dios quiera hacer grandes cosas, nosotros legítimamente hacemos ese tipo de preguntas. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi situación? ¿Qué va a pasar con mis problemas? ¿Qué va a pasar con mis necesidades, que también son reales? Y esta es la pregunta que sale, mis hermanos, en medio de una gran visión, en medio de un gran proyecto, en medio de algo grande por comenzar, nace esa pregunta. Ahora, lo interesante, mis hermanos, de todo esto es que, aunque ellos tenían preguntas legítimas, ellos quieren saber, ellos quieren de alguna manera tener una respuesta, el Señor les dio una respuesta, pero que no contestaba sus preguntas. El Señor les dice, mis hermanos, simple y sencillamente, que no les tocaba a ellos, en el versículo 7, que no les tocaba a ellos, mis hermanos, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sola potestad. Pero lo que sí les dice, mis hermanos, es que iban a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo, mis hermanos, responde a sus preguntas con una promesa, que no respondían de ninguna manera a sus preguntas. A veces pareciera ser frustrante. Pero nuestro pastor decía en la mañana, mis hermanos, hablando un tema acerca del arrepentimiento, de cómo Dios, mis hermanos, cuida, bendice, amén, y tiene planes con aquellas personas que se han arrepentido. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Amén, tremendo mensaje. Nos hablaba acerca del arrepentimiento, cómo Dios usa, mis hermanos, a las personas limpias, cómo Dios tiene destino para ellos. En esta noche, mis hermanos, si usted no ha tomado la decisión más importante de su vida, sencillamente todo le va a ir mal.
Porque cuando usted y yo, mis hermanos, tomamos la decisión más importante de nuestras vidas, téngalo por seguro, mis hermanos, que si abrazamos la voluntad de Dios, las cosas pueden ir bien. Y es lo que está pasando en nuestro texto. Esta gente, mis hermanos, tiene preocupaciones reales, pero ellos han decidido creer en Cristo, ellos han decidido seguir a Cristo, ellos han tomado la decisión más importante de su vida y están a punto de experimentar algo sobrenatural. Amén, amén. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué significa ser testigos, verdad? Porque el texto dice, y me seréis testigos. Dice el diccionario, mis hermanos, bíblico, el diccionario bíblico de Client, nos dice que es la palabra en hebreo, mis hermanos, ed, que se traduce como testigo, procedente de un campo profano, legal o jurídico. En griego, mis hermanos, sería mártir, de donde proviene la palabra castellana para mártir, que designa a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto o ha oído o conoce. Un testigo es aquel que puede informar sobre los sucesos en los que ha participado, sobre las cosas, sobre unas personas o hechos que ha conocido. Entonces es capaz de dar cuenta verbalmente de lo que sabe por haberlo visto y por haberlo oído. El testimonio se basa, por tanto, en una experiencia ocular o auricular. El contexto más frecuente de este tipo de testimonio es el de un proceso. Ya en este primer nivel, la fe, mis hermanos, en el testimonio exige cierto rebajamiento a la razón y cierta confianza, ya que la palabra del testigo se convierte para los demás en un sustituto de la propia experiencia. Es decir, mis hermanos, el testigo son personas que han visto o que han escuchado de algo importante y que su testimonio, mis hermanos, es importante. Lo que ellos escucharon es valioso, lo que ellos vieron es importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Hechos 1, versículo 8, en la traducción lenguaje actual, dice la palabra de Dios. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder para poder hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y también en lugares más lejanos. La traducción lenguaje Dios habla hoy dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. En otras palabras, ser testigos, mis hermanos, es poder hablar de lo que Jesucristo hizo, de lo que Jesucristo es y de lo que Jesucristo, mis hermanos, hará con todo aquel que en Él crea. Amén. Ser testigos de Jesús, mis hermanos, es poder hablar del Evangelio a otros. Todo esto resultado, mis hermanos, de la resurrección. Marcos 16:15, mis hermanos, nos habla acerca de este mandamiento, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y todo este mandamiento, mis hermanos, toda esta gran comisión comienza a partir de la resurrección de nuestro Cristo Jesús. Y por eso, mis hermanos, es que necesitamos, o es la necesidad de ser testigos de Él. Porque ya no somos, mis hermanos, testigos de Jehová, ¿verdad? Ya no pertenecemos o representamos alguna denominación, no representamos una filosofía. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando vivía sin Dios, cuando era cholo, amén, teníamos un lema ahí los compañeros, ¿verdad? Y decíamos, la filosofía de nosotros, nunca triste,
siempre locos. Y lo vivíamos. Eso representábamos. Amén, eso es lo que éramos. Vivíamos como delincuentes, ¿verdad? Vivíamos como drogadictos, vivíamos porque eso es lo que creíamos, eso es lo que representábamos y eso era lo que hacíamos. Vivíamos como tal. Pero ahora en Cristo, mis hermanos, ya no somos cholos, ¿verdad? O todavía hay un pandillero por aquí. Somos, mis hermanos, testigos de Jesús. La pregunta es, mis hermanos, si nuestra vida refleja y habla de Jesús. Si nuestras decisiones honran, mis hermanos, esta promesa de Dios, si nuestras decisiones están honrando esta promesa. Quiero ir, mis hermanos, al segundo lugar, sobre otra necesidad que tenemos. Y es la necesidad de ser verdaderos testigos. Quiero decirle algo, mis hermanos, hacer y ser son dos cosas distintas. Hacer y ser. Porque ser verdaderos testigos, ¿por qué ser verdaderos testigos? Sencillamente, mis hermanos, porque también es una necesidad urgente, una necesidad especial. Importa, por supuesto, mis hermanos, lo que hacemos, pero también importa mucho más lo que somos. Y somos testigos. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, estaba estudiando acerca de esta palabra testigo, y en el Nuevo Testamento esta palabra es designada, mis hermanos, a los profetas de Dios. Y los profetas, mis hermanos, recibían este título, ¿verdad?, en el judaísmo antiguo, porque se supone que eran personas, mis hermanos, que obtenían la revelación de Dios, obtenían el mensaje directo de Dios y se convertían en testigos de ese mensaje. Ahora, ese mensaje, mis hermanos, no se lo guardaban ellos en el corazón, sino que lo denunciaban, lo pregonaban, lo predicaban, lo anunciaban. Y esa es la razón por la cual se convertían en testigos de lo que Dios les había revelado. Testigos no por saberlo, sino testigos por anunciarlo, por decretarlo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche bien, dentro, mis hermanos, del Antiguo Testamento también encontramos a personas que quisieron, mis hermanos, imitar este ministerio. Y a estas personas se les considera falsos profetas. Y el falso testimonio, mis hermanos, en el Antiguo Testamento era visto mal y es visto todavía hoy en día mal. Escuche bien, mis hermanos, en aquel tiempo también había personas que querían ser como que eran hombres de Dios y no lo eran. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, hay algunos ejemplos acerca de ellos, como el viejo profeta. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Que engaña a un joven profeta, ¿verdad? Y él viene con palabras supuestas de parte de Dios y lo que hizo fue conducir al error. Entonces, mis hermanos, no se trata de hacer como que somos. No se trata de hacer como que somos testigos. A un testigo habla, bueno, yo también hablo. No se trata de hacer eso, sino se trata de ser. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto, mis hermanos. Todos sabemos los problemas que hemos tenido, ¿verdad?, que ha tenido nuestra sociedad acerca de personas que se hacen pasar por ciertos profesionales, ¿verdad? Es decir, personas que usurpan algunos títulos profesionales o se dicen que son que tienen alguna profesión y verdaderamente no lo son, y lo que hacen es engañar a las personas. Por ejemplo, mis hermanos, estaba leyendo una noticia acerca de un falso cirujano en los Estados Unidos que se llama Brian, y fue sentenciado el 19 de mayo a 22 años de prisión.
Y se considera, mis hermanos, que este hombre engañó a más de 30 mujeres y robó, mis hermanos, aproximadamente de 1 millón a 1,5 millones de dólares a través de hacerse pasar por un cirujano plástico. Y mis hermanos, no solamente robó este dinero, sino que ocasionó mucho daño a estas mujeres. Y esto sucedió en los Estados Unidos, y este reportaje decía, mis hermanos, que esta conducta o este tipo de casos en ese lugar están aumentando cada día más. Gente, mis hermanos, que está dispuesta a burlar, ¿verdad?, a las autoridades, que está dispuesta, mis hermanos, a engañar a los demás con tal de ganar un dinero. Ahora, si eso pasa en aquellos lugares, amén, que son un poco más seguros que Latinoamérica, ahora imagínense la cantidad de doctores que a lo mejor nunca pasaron por una universidad. Cuánta gente, mis hermanos, que aparenta, ¿verdad?, tener una profesión y nunca se prepararon para ello. Lo podemos ver, mis hermanos, en Latinoamérica, ¿verdad? Lo podemos ver muchas veces con los políticos, con gente que usurpa, mis hermanos, una posición en la cual no están capacitados. Y lo que hacen, mis hermanos, es dañar. Amén. Lo que hacen, mis hermanos, es abusar. Aleluya. Hay problemas. Yo me ponía a pensar en esta persona, mis hermanos, cómo, ¿verdad?, cómo tuvo ese mal corazón de poner en riesgo la vida de esa mujer, de jugar con sus vidas, haciéndose pasar por médico, haciéndose pasar por cirujano. Mis hermanos, cuando tratamos de hacer lo que no somos, vamos a dañar a los demás. Por eso, mis hermanos, la necesidad de ser verdaderos. Amén. No se trata de hacer lo que hacen los demás. No se trata de hacer lo que hacen los cristianos. Se trata de ser lo que son los cristianos. En nuestro texto, mis hermanos, vemos que el Señor se preocupa por ello. En Hechos 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Note bien esta palabra, mis hermanos, me seréis. No está diciendo, mis hermanos, no está hablando acerca de una orden, no está hablando acerca de un mandamiento, sino está hablando acerca de una promesa. Me seréis. Es algo, mis hermanos, en lo que nos vamos a convertir. No es algo, mis hermanos, que vamos a practicar y bueno, eso nos va a dar resultado de ser testigos. Sino que dice la palabra de Dios, mis hermanos, es una promesa. Amén. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. No es algo, mis hermanos, que vamos a practicar muchas veces y de repente, ¡pum!, nos convertimos en testigos. Sino que es algo, mis hermanos, que Dios va a hacer con nuestras vidas. Aquí encontramos dos promesas. Número 1, mis hermanos, dice el Señor Jesucristo: vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros. Es una promesa, mis hermanos, que nos daría poder. Y no es poder, mis hermanos, como dice nuestro pastor, para aflojar focos, ¿verdad? No es para hacer cosas extrañas, no es para sentir sensaciones bonitas que son válidas, sino que es poder para poder hablar de Jesús. Amén. La segunda promesa, mis hermanos, que está relacionada con la venida del Espíritu Santo, es la transformación. Me seréis testigos. Esta transformación es el resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, una conversión, mis hermanos, de seres comunes, de seres humanos comunes, a testigos de Jesucristo.
No personas que van a representar, mis hermanos, alguna institución o alguna iglesia o algún credo en particular, sino que van a representar a Cristo Jesús. Amén. Escuchen bien, mis hermanos, esto es algo maravilloso. La palabra de Dios, mis hermanos, dice en el libro de los Hechos que esta fue una realidad para la iglesia primitiva. Hechos 5, versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado a los que le obedecen. La iglesia primitiva, mis hermanos, sentía, ¿verdad?, cierto orgullo de decir: somos testigos de Dios, porque el Espíritu Santo nos lo ha dado. Amén. Y dice la palabra de Dios, estas personas lo decían, o lo decían las personas que obedecían. Aquellas personas que estaban anunciando el Evangelio. Ahora, mis hermanos, es verdad que usted y yo no vimos al Señor Jesucristo crucificado, no vimos cuando Él resucitó, pero sí hemos oído lo que otros oyeron. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El apóstol Pablo, mis hermanos, cuando comienza su ministerio, dice la palabra de Dios, él tampoco vio a Jesucristo. Lo vio en revelación. Tuvo un encuentro, mis hermanos, espiritual con Él, tuvo un encuentro con Dios, pero Él no anduvo con Jesús. Él no anduvo, mis hermanos, en la crucifixión. Él no vio cuando lo traspasaron. Pero, sin en cambio, vemos, mis hermanos, en Hechos 22, 14 al 15, dice la palabra de Dios. Unas palabras que el apóstol repite en varias ocasiones. Dice la Escritura: y Él le dijo: Dios de nuestro Padre, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Capítulo 26, versículo 16, le dice el Señor una vez más: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Todos necesitamos ser verdaderos testigos. Amén. Testigos de Jesús. Testigos, mis hermanos, de lo que Él nos ha mostrado. En la mañana, mis hermanos, nos hablaba el hermano Alfredo acerca de su testimonio. Amén, como Dios está obrando en la vida de su familia. Amén, porque ve el testimonio de Él, a pesar de que venían peleando. ¿Verdad? La discusión. Amén, hay algo que ven en el hermano, que somos llamados a ser testigos verdaderos. El verdadero testigo, mis hermanos, no es de alguna denominación o de alguna filosofía, sino es testigo de Jesús. Quiero leer esta traducción, palabra de Dios para mí, de Hechos 1, versículo 8, dice: recibirán fuerza del Espíritu Santo y Él los capacitará para dar testimonio de mí. Un verdadero testigo, mis hermanos, recibirá fuerza del Espíritu Santo para hablar de Jesús. ¿Cuánto necesitamos ser testigos verdaderos de Jesús? Quiero hablar en tercer lugar rápidamente, una promesa hecha realidad. Mis hermanos, podemos ver esta promesa cumplida en la iglesia primitiva, y lo podemos ver, mis hermanos, no solamente porque lo dice la Escritura, sino porque también hemos sido testigos de los resultados, amén, después de la resurrección de Cristo. Como han pasado miles de años y el Evangelio sigue creciendo. En Hechos 2,
capítulo 1 al 4, dice la Escritura, mis hermanos, esta profecía de ser llenos con el Espíritu Santo tuvo cumplimiento. Y en ese momento nace, mis hermanos, la iglesia cristiana, nace, mis hermanos, la iglesia primitiva, llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, dice el historiador César Vidal, dice, mis hermanos, que Israel llegó históricamente a tener más del 80% de su población rendida a los pies de Jesús. Aleluya. Todo esto por causa del Espíritu Santo, mis hermanos. Y quiero decir algo, mis hermanos, y espero se me entienda. Pero esto, mis hermanos, fue más impactante. La conversión de personas fue más impactante en la ausencia de Jesús. Porque fue su Espíritu. La gente creyó más cuando Él ya no estaba que cuando estaba. ¿Por qué creyeron? Porque, como dice la Escritura, mis hermanos, no es con fuerza, es con el poder de su Espíritu. Amén. César Vidal dice lo siguiente acerca de este acontecimiento, el Espíritu Santo. Dice, la visión acerca del Espíritu Santo desempeñó un papel trascendental, relevancia en el judaísmo cristiano del primer siglo. El libro de los Hechos conecta el crecimiento de la comunidad de Jerusalén precisamente con un fenómeno de manifestación del Espíritu Santo. Eso fue, mis hermanos, algo sumamente importante. Y no solamente se quedó en ese lugar, sino que avanzó y nos alcanzó a usted y a mí. Amén, amén. Esta promesa también nos alcanza a nosotros. Pero lo que vemos históricamente, mis hermanos, en el libro de los Hechos es que el avivamiento trajo problemas. Sin duda, mis hermanos, el avivamiento también, el avivamiento provocado por el Espíritu Santo trajo desafíos. ¿Por qué? Porque se enfrentaron a la persecución. Nacieron nuevos enemigos que el cristianismo nunca tuvo, que la iglesia nunca había experimentado, cosas nuevas. Amén, llenura del Espíritu Santo, salvación, pero también hubo nuevos temores, nuevos desafíos, persecuciones, muertes. Pero estos testigos seguían siendo, mis hermanos, fieles a Dios en las buenas y en las malas. Amén. Debemos de preguntarnos, mis hermanos, cómo gestionaron sus temores. ¿Cómo gestionaron, mis hermanos, sus preocupaciones la iglesia primitiva? En Hechos 4, 23, 31 nos dice cómo ellos gestionaban sus preocupaciones. Quiero que lea conmigo. Hechos 4, 23 en 31. Cuando, amén, el apóstol Pedro es encarcelado y unos otros más, dice la Escritura, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oídos, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús.
Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nada los detuvo. Amén. Cuando tuvieron temores, cuando tenían problemas, dice la Escritura, apelan a Dios. Amén. Y su deseo es seguir predicando, su deseo es seguir siendo testigos de Dios. Y tenían valor después de haber recibido el Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los cristianos del primer siglo, mis hermanos, tuvieron poder para anunciar y ser testigos de Jesús, aún con sus propias vidas, porque Jesús les prometió: me seréis testigos. No era porque estaban siguiendo el rollo, no era porque era la moda ser cristiano. Es que la promesa de ser testigos les había alcanzado. E iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa es también para nosotros, para aquellos que queremos comunicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta promesa es para nosotros. Quiero concluir, mis hermanos. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, ¿verdad? Lucas habla acerca de los acontecimientos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Ahora, a Lucas, mis hermanos, se le ha considerado un buen historiador, ¿verdad? Porque da localidades muy precisas, lugares geográficos exactos. Se le considera un historiador y se le ha dicho, ¿verdad?, que el libro de los Hechos es un libro histórico, es un libro de historia que tiene muchas historias bonitas y que, bueno, es algo especial, ¿verdad? El libro de los Hechos. Pero escuche bien, mis hermanos, cuando leemos la introducción tanto del libro de Lucas como el libro de Hechos, se menciona un personaje llamado Teófilo, ¿verdad? Excelentísimo Teófilo. Ahora, mis hermanos, durante mucho tiempo ha habido diferentes teorías, hipótesis de quién sería este hombre. Quiero mencionarles rápidamente por lo menos 5. Número 1, dice que era un gentil con mucho dinero que pagó para que le escribieran las historias de la iglesia cristiana, y bueno, que Lucas recibió el dinero y le escribió, ¿verdad? Las historias. Muy débil ese argumento. El segundo argumento, o la segunda hipótesis, es de que este hombre, Teófilo, era un romano de alto mando en el ejército, amén, al cual Lucas le estaba predicando, le mandaba sus cartas. Y la tercera hipótesis es de que era el abogado de Pablo, que necesitaba saber toda la situación, y bueno, esa está bonita, ¿verdad? Y hay otra, mis hermanos, que está muy espiritual, y es la siguiente. Dice que como Teófilo significa amigo de Dios, pues esta carta es dirigida a todo amigo de Dios. Y en teoría sí, ¿verdad? Es dirigida a cada uno de nosotros. Pero hay una hipótesis más plausible, mis hermanos, producto de investigación por eruditos bíblicos y con sustento histórico, de que Teófilo era nada más y nada menos que un sacerdote siendo evangelizado por Lucas. Y este hombre, mis hermanos, pertenecía a un linaje de sacerdote llamado Anás. Y este sacerdote Teófilo, mis hermanos, Ben-Hadás, estuvo como sacerdote en el año 37 al 41, es decir, menos de 2 años, ¿verdad? En el sacerdocio. Y este hombre, mis hermanos, fue alcanzado por las palabras escritas de Lucas. Ahora usted podría decir, bueno, qué bonito, ¿eh? Que se salvó, qué bonito que encontró a Cristo, pero escuchen bien, mis hermanos, si había personas difíciles de convertirse al Evangelio, eran los sacerdotes. Amén. Los sacerdotes rechazaban, mis hermanos, todo el canon bíblico, excepto los 5 primeros libros de la ley. Ellos no creían en los profetas.
porque ahí se hablaba del Mesías. Ellos no creían, mis hermanos, en estos libros. Tenían su propia Biblia, tenían su propio canon. No creían, escuche bien, mis hermanos, aparte de los libros proféticos, no creían en la predestinación. Ellos no creían en el evangelismo, ¿verdad? Ellos creían que el que se iba a salvar es porque Dios lo había elegido. No creían en ángeles, ni en demonios, ni en vida después de la muerte. Es decir, mis hermanos, no había un indicio, ¿verdad?, por dónde entrarles a ellos. No tenían una brecha con el cristianismo, algo que pudiera conectar fácilmente con la religión de ellos. Mas sin embargo, mis hermanos, dice la palabra de Dios en Hechos 6, versículo 7, que crecía la palabra del Señor y los números de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La gente más difícil de salvar se salvó. Aleluya, amén. Incluyendo Teófilo, Gloria a el Dios. sacerdote Teófilo. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Amén. Gracias, Jesús. Puede inclinar su rostro, verdaderos testigos. Amén.